quiero dar una bienvenida a todos que están aquí y todos que están escuchando en línea. Está bien estar juntos aquí en el edificio o donde usted está escuchando. Estamos unidos por el Espíritu Santo en este día y hoy vamos a tomar tiempo para alabar a Dios y escuchar la palabra y aprender más sobre la oración. Yo quiero leer unos versículos de Isaías 64. Isaías 64. Yo estoy en un estudio bíblico con unas mujeres americanas y aprendemos sobre Isaías. Es muy rico este libro y quiero dar unas palabras. Isaías 64, versículos 1 a 5. Ojalá rasgarás los cielos y descenderás. Las montañas temblarán ante ti, como cuando el fuego enciende la llena y hace el hierba el agua. Así darás a conocer tu nombre entre tus enemigos, y ante ti temblarán las naciones. Hiciste portentos inesperados cuando descendiste. Ante tu presencia temblaron las montañas. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en Él confían. Sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos. Estas son palabras del profeta Isaías y que él habló al pueblo de Israel. Y él, en ese libro muchas veces, él dice sobre los días cuando los israelitas van a volver de Babilonia a su país. Y estamos aprendiendo sobre Nehemías y sobre este tiempo. Y esas son las promesas de Dios. Él está con nosotros. Oremos. Oh Dios grande, gracias para esta palabra. No hay nadie, Dios, no hay nada, Dios, como tú. Tú eres el Dios verdadero. Tú eres el Dios que nos da vida. Tú eres el Dios que nos da amor. Gracias por esto. Gracias que sabemos que tú nos llenas con tu Espíritu Santo. Entra en nuestra vida, que nosotros podemos ser transformados por ti. Habla por nuestra hermana Graciela. Hoy cuando ella da la palabra sobre la oración, gracias que tú puedes tocar a nosotros, que nosotros podemos ser transformados en ti. Gracias que podemos tomar tiempo para alabar a ti también. En nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a tomar tiempo para alabar a nuestro Dios. Dios les bendice grandemente. Estamos estudiando en este mes sobre el libro de Nehemías, y la semana pasada la pastora hizo la introducción en Nehemías 1, y en el libro de Nehemías 1 estuvimos viendo cómo Nehemías oró a Dios por haber escuchado de parte de uno de sus hermanos judíos la situación del pueblo que había regresado de Babilonia a Jerusalén. Y en esta mañana vamos a estudiar un poquito sobre la oración de Nehemías. Y vamos a estar viendo esto en Nehemías 2, si pueden abrir sus Biblias, en Nehemías 2. Y vamos a leer del 1 al 10, ahí en el PowerPoint tienen la cita. Es Nehemías 2 del 1 al 10. Los que no tienen Biblia, frente de su asiento hay unas Biblias, pueden usar esas Biblias. Y yo voy a leer de la versión del 60, ustedes tienen la nueva versión internacional, quizás unas palabras sean un poquito diferentes, pero es lo mismo significado. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey
Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sanballat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniera alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia para suplicarte, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, sea expuesta con claridad a tu iglesia, Señor. Que tu iglesia pueda recibir el mensaje de esta mañana, Señor. Pon, Señor, tu palabra en mi boca, Señor. Tu mente en mi mente, Señor, para que tu pueblo pueda ser edificado, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido. Amén. La semana pasada vimos cómo Nehemías oró. Y una de las cosas que yo quiero regresar a Nehemías 1:4, dice: cuando Nehemías oyó las palabras, dice él, se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mire, hermano, yo estaba buscando el significado de oración. Y hay muchas personas que pueden darme una definición que es la oración. Y sabe que estando yo preguntándole al Señor, Señor, ¿qué es la oración? Y sabe que yo sentí en mi corazón, la oración es conexión. Aquí tenemos un lugar que se llama Immigrant Connection. Yo creo que algunos de ustedes han venido aquí a recibir servicios. Y cuando usted, por ejemplo, hace aquí una forma de migración, entonces usted llena una forma con todas las preguntas que le hacen y la manda a migración. Cualquiera que sea su petición que vaya a mandar, usted la manda. Entonces usted se conecta con ellos por medio de ese documento que usted manda. Y usted después de eso tiene un contacto con ellos hasta que su caso se resuelve de alguna manera. Y sabe que la oración de la misma manera es lo mismo, es conexión con Dios. La oración es hablar con Dios. Y la oración no es nada de que usted diga, es que es algo que yo no sé hacer. La oración es como cuando usted habla con uno de sus hijos, por ejemplo, para darle un consejo. Cuando usted habla con un amigo.
Cuando usted habla con su esposa o con su esposo, usted se conecta con esa persona, usted tiene comunicación. Entonces hay esa conexión cuando usted habla con esa persona. Entonces cuando usted viene a Dios en oración, usted se conecta con Dios. Y vea que esto fue lo que Nehemías hizo cuando dice en el 5. Dice en el 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré. Vea cómo él, aquí en este versículo de Nehemías 1:4 podemos ver, Nehemías lloró, ayunó y oró. Hizo 3 cosas. Pero ahora específicamente vamos a hablar de la oración solamente. Vea cómo después de que Nehemías oró, Nehemías se fue a la acción. Porque Nehemías, después de que oró, lloró y ayunó delante de Dios, él tenía que seguir su vida normal. Y en ese tiempo Nehemías servía como copero del rey, dice la palabra en el 2:1 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Déjenme decirles que Nehemías era un hombre de oración. Nehemías era un hombre que intercedía por su pueblo. Y este temor que sintió Nehemías en esta parte de la palabra que dice, ¿sabe qué fue? Porque cuando una persona servía en el palacio del rey, era prohibido que las personas estuvieran tristes delante del rey. Usted iba a darle al rey el servicio, un servicio excelente, un servicio de gozo. Y la persona que se presentara delante del rey triste, ¿sabe que era podido llevar a la muerte? Entonces Nehemías, conociendo esto, él sabía que si el rey lo veía triste, y lo notó el rey, dijo Nehemías: quizás me maten. Pero vea usted de verdad la misericordia del Señor, hermanos. Como el rey se dio cuenta que Nehemías estaba triste. Y el rey, en lugar de hacer algo negativo, vean el capítulo 3, cómo Nehemías le contesta y le dice al rey. Y mire que esto es de valientes, lo que Nehemías le dijo al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Después de que el rey le dijo eso, dice la palabra ahí seguidamente en el versículo 4, entonces oré al Dios de los cielos. Cuando el rey le preguntó: ¿qué cosa pides? Me imagino que en ese rato Nehemías en su mente dijo: ¿qué, Señor? ¿Qué pido? Dice inmediatamente: y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Yo quiero irme un poquito más, hermanos, atrás de la historia de lo que este texto está hablando. Hay un contexto muy interesante y eso lo puede usted leer en el libro de Segunda de Crónicas. Este contexto habla de cuando Salomón edificó el templo para que la gloria de Dios bajara en ese lugar, en el lugar santísimo.
Los muros de Jerusalén era lo que protegía la ciudad para que no llegaran enemigos a destruir la ciudad. Era un muro grande que en esos tiempos se usaba que las ciudades tuvieran muros. Haga de cuenta como el muro que según Trump iba a hacer de México a Estados Unidos para que no pasaran los inmigrantes. Un muro de protección sobre los Estados Unidos para que no vinieran las personas de Latinoamérica, de Sudamérica, de Centroamérica o de otros países también. Un muro de protección. Y eso en Jerusalén estaba destruido. Eso en Jerusalén no estaba ya. Y esto pasó, hermanos, cuando por la voluntad de Dios, déjeme decirle, porque todo pasa por la voluntad del Señor, Dios permitió que el rey Nabucodonosor llevara a Israel cautivo a Babilonia por 70 años. En el transcurso de esos 70 años, Dios en su misericordia permitió que todos los judíos que quisieran regresar a Jerusalén pudieran regresar de Babilonia. Pero cuando ellos regresaron, el templo no estaba y tampoco estaba el muro de protección. Y la semana pasada yo me acuerdo que la pastora empezó hablando de Zorobabel, hablando de Esdras y hablando de Nehemías. Y déjeme decirle que Zorobabel era de la línea del rey David. Y Zorobabel fue la persona que Dios usó para que trajera a sus 50,000 judíos de regreso de Babilonia a Jerusalén. Y después Dios usa al sacerdote Esdras para que edifique el segundo templo. Y note que Esdras era de la línea de Aarón. Decir que Esdras era de la línea de Aarón, hermanos, estamos hablando del sacerdocio que Dios directamente estableció cuando Dios estableció sacerdotes en el tabernáculo que hizo Moisés allá en el desierto. Entonces, Esdras era un sacerdote y fue la persona que Dios usó para su templo. Pero yo quiero que usted sepa, hermano, que Nehemías era una persona común como usted y como yo. Nehemías era una persona, un israelita, pero que él seguía en Babilonia al servicio del rey todavía. No sabemos por qué él decidió quedarse, pero él era libre para regresar y en ese tiempo él no regresó. Él decidió quedarse y darle servicio al rey. Entonces yo lo que quiero hacer énfasis en este punto es de que Nehemías era una persona como usted y como yo, tenía un trabajo en la corte del rey y ese trabajo era un trabajo bueno. Nehemías tenía prácticamente lujos, vivía bien, tenía un buen sueldo y servía a la mesa del rey. Él era el copero del rey, él era el que probaba el vino del rey antes de que el rey lo tomara, porque se tenía miedo de que el rey lo fueran a envenenar. Entonces era el trabajo de Nehemías hacer eso. Y Nehemías era una persona culta, educada, para estar al servicio del rey. Pero mire, cuando Nehemías se dio cuenta de la situación de sus hermanos judíos, él no se puso y dijo, es su problema, ellos sabrán lo que hacen. No. Nehemías vino y dice la palabra del Señor que él oró, lloró y ayunó y le dolió en su corazón saber que su pueblo estaba en tal situación. Pero vea, lo primero que hizo él fue orar. Lo primero que él hizo fue orar y después vemos cómo Dios le concedió gracia. Dice en el 8, no solamente Dios hizo que Nehemías fuera a Jerusalén por medio del rey, sino que le dio todo lo que él ocupaba para reedificar el templo. Esto lo vemos en el 8. Entonces dice que pidió cartas para Asafat, que era guarda del bosque, para que le dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí, dice él. Miren, hermanos, la oración mueve el corazón de Dios.
Y Nehemías sabía esto. Nehemías conocía la ley de Moisés. Nehemías conocía al pueblo de Israel porque él mismo era judío. Y sabe que algo interesante es cuando Salomón edificó el templo. Salomón oró al Señor y es muy largo para ir a todos los versículos, pero usted lo puede ver en la segunda de Crónicas, que es donde le explica ahí la construcción del primer templo que hizo Salomón. Y sabe que en ese mismo momento, si usted se va a segunda de Crónicas, usted va a ver ahí cómo Dios le respondió a Salomón. Y una de las respuestas que Dios le dio a Salomón y le dijo: mis ojos estarán atentos en este lugar. Y segunda de Crónicas 7:14, mire que esta es una respuesta de Dios para Salomón, para la oración de Salomón, y le dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vea, el Señor le respondió a Salomón y le dijo eso. Usted puede verlo en segunda de Crónicas. Este versículo específicamente es el 7:14. Entonces Nehemías sabía eso, y sabe que cuando Nehemías se enteró de la situación de sus hermanos, corrió inmediatamente el que le podía ayudar. Corrió inmediatamente a Dios en oración. Nehemías se conectó con Dios. Nehemías tuvo esa conexión con Dios, y cuando Nehemías estuvo delante del rey, ya ese Nehemías que tuvo temor al principio, le habló al rey, le dijo lo que estaba pasando, y dice que el rey le concedió según la benéfica mano de mi Dios sobre mí, dice. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén para edificar los muros, porque ciertamente lo hizo, él encontró oposición, y eso lo vemos en el 2:10 que dice: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías tuvo oposición, pero ¿sabe qué? Al final Dios usó a este varón para que él construyera los muros. Y ahí usted puede verlo ahí en Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, toda esa historia. Pero aquí lo interesante es cómo Dios usó a un hombre que estuvo dispuesto a servirle, a acercarse a él en oración. Y nosotros podemos decir, bueno, eso es historia. Eso pasó. Pero, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos, como iglesia? ¿Nosotros qué podemos aprender de Nehemías? Lo primero que yo pude notar en él es que él era un intercesor porque él oró por el pueblo. Él era un adorador porque él oró, ayunó, lloró y se presentó delante del Señor sin decir, ay, no, es que yo soy un hombre, yo no puedo estar llorando ahí. Él lloró, él oró, ayunó, y él puso su corazón delante del Señor. Porque ese es el corazón de un intercesor, hermanos. Cuando usted intercede por alguien, usted siente dolor por la persona. Por eso, déjeme decirle que no es casualidad que usted haya llegado a este lugar. No es casualidad que usted esté aquí. Usted tiene un anhelo en su corazón de conocer al Señor. Y déjeme decirle que eso viene de Dios. Eso es el Espíritu Santo en usted que se está moviendo, porque el Señor le está llamando a usted. Nehemías era el copero del rey. Y Nehemías viene con un quebranto de corazón al Señor. Dios lo usó y Nehemías halló gracia delante del rey, el cual le otorgó el permiso de ir a Jerusalén a reconstruir los muros caídos. Eso lo vemos en Nehemías 1:11.
Nosotros como Nehemías, hermanos, debemos de aprender a conectarnos con Dios a través de la oración. En el capítulo 1 también podemos aprender de Nehemías a reconocer que pecamos delante de Dios. Dice la palabra que no hay hombre que no peque, todos pecamos, todos le fallamos a Dios. Tenemos que aprender también a darle gracias, porque Nehemías lo hizo. Y vea que Dios es el que pone en nosotros, hermanos, el querer como el hacer. En Nehemías 2:12 dice Nehemías hablando, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Vea, Filipenses 2:13, hermanos, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en usted el querer como el hacer. Si usted hace una buena obra es porque Dios lo dio a que hiciera eso. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Lo único que necesitamos nosotros, hermanos, es disposición. Y Nehemías tuvo esa disposición. Ahora, ¿con qué actitud debemos orar? Mire que la actitud de Nehemías fue la mejor. Dios escuchó la oración. Nehemías se quebrantó, lloró, oró y ayunó, dice la palabra. Yo no sé si usted ha tenido sus momentos de oración con Dios, yo estoy segura que sí. Más de alguno de ustedes la ha tenido cuando usted derrama su corazón delante del Señor y le pide por algo. No sé, por X situación que usted esté pasando. Y eso fue lo que Nehemías hizo. ¿Con qué actitud debemos orar? Déjeme decir que la actitud de nosotros debe de ser con un corazón contrito y humillado. Es el Salmo 51:17. Venimos a Dios con la actitud correcta. Venimos reconociendo que no somos nada, hermanos, de verdad. Dijo el apóstol Pablo, yo lo que soy de verdad, lo soy por la misericordia del Señor. Pero nosotros, mire, de verdad somos menos que un granito de la arena del mar. Pues de verdad, igualmente, así como no somos nada, no sabemos nada, hermanos. Dice la palabra del Señor que si alguno sabe algo, la palabra del Señor dice, pues déjame decirte que no lo sabes como deberías saberlo. Pero, cuando nosotros estamos vestidos de Cristo, revestidos de Cristo, entonces nosotros somos diferentes, somos una nueva creación. Debemos de orar con una actitud de un corazón contrito y humillado. Vamos a Dios en oración con la actitud correcta. Mire, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, de personas que oraron y que recibieron respuesta a sus oraciones. Y entre ellas está Esdras, Nehemías, tenemos la oración de Ana, cuando había un silencio en Israel y nació Samuel por la oración de Ana, Dios le concedió a Ana que naciera Samuel. Y después tenemos la oración de Elías, las oraciones de David. Hay tantas oraciones, hermanos y hermanas, en la Biblia que el Señor nos ha dejado como ejemplo. Pero el ejemplo supremo de oración para nosotros, déjeme decirle que es el Señor Jesucristo. Y una de las cosas que sus apóstoles le dijeron a Él cuando estuvo Él en la tierra es, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Yo me acuerdo hace muchos años en una iglesia bautista que yo me congregaba, y yo le dije a uno de los hermanos que asistían ahí, hermano, véngase al servicio de oración, estamos orando en las mañanas. Y él me dice, hermana, yo no creo que venga porque ese no es mi don. Entonces yo me quedé como que, me quedé sorprendida de lo que me dijo. Hermanos, el orar, yo le dije que es comunicación con Dios, conexión con Dios. Todos tenemos necesidad de esa conexión con Dios. Déjeme decirle que si usted no tiene una vida de oración activa,
usted está desconectado. Yo mencioné al principio, si usted quiere, si por alguna razón necesita algún trámite con la policía, con inmigración, en cualquier lado, usted se tiene que conectar a través del teléfono, a través de una aplicación. Si usted quiere hablar con sus amigos en Facebook, ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que prender su celular y conectarse con esa persona. Si quiere hablarle en WhatsApp o en Messenger o en lo que usted se comunique, usted se tiene que conectar. El ejemplo supremo de oración es el Señor Jesucristo. Y mire, yo quiero que usted abra su Biblia y vaya a Lucas 22, 44. Y esto yo le puse oración ferviente, porque hay algunos tipos de oración, pero esta es oración ferviente. Es Lucas 22, 44. Y yo lo voy a buscar aquí también, en la Nueva Versión Internacional. Lucas 22, 44. Lucas 22, 44 dice en la Nueva Versión Internacional: pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. En la versión del 60 dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta era la oración que el Señor Jesucristo hacía, hermanos. Hebreos 5:7 en la versión del 60 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Mire, la palabra del Señor en otros es muchos versículos que nos hablan sobre la oración. Y déjeme decirle que la palabra del Señor dice que el Señor a oscuras, era todavía oscuras cuando Él se levantaba y se iba a orar. A veces oraba toda la noche. Una vez oró por 40 días antes de empezar su ministerio. Entonces, si el Señor Jesucristo oró, siendo el Dios, 100% Dios, 100% hombre, ¿por qué nosotros a veces pensamos que no debemos orar? Que todo está bien. No, hermanos, las cosas no están bien. Hay situaciones que se han venido a esta tierra que nadie va a poder evitar. Pero sabe que si usted está en Cristo, usted es vencedor. Usted tiene victoria. Pero usted tiene que conectarse con el Señor. La oración debe de ser la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué debemos orar? Yo no sé cuál sea la petición de usted, pero yo tengo varias peticiones. Y a veces el Señor me ha dicho sí, a veces me ha dicho no, y a veces me ha dicho espera. En otras ocasiones yo les he compartido que yo tengo un hijo con autismo. Y sabe que desde que declararon a mi niño a los 5 años con autismo, yo cuando conocí al Señor Jesucristo, yo vine a buscarlo al Señor Jesús y le dije: a mí me han dicho que tú puedes sanar, Señor. Hablando con un pastor. Sana a mi hijo. Y sabe que de eso han pasado ya más de 20 años y el Señor no ha sanado a mi hijo. Ahí está, miren. Tiene autismo todavía. Pero ¿sabe que eso me ayudó a mí como a afirmarme más en la fe? A mí el Señor no me ha dicho que no todavía. Quizás me ha dicho espera. O quizás me ha dicho no. Pero ¿sabe que eso ya no importa? Ya no importa, porque déjeme decirle que eso ha sido para mí como un ancla que me trajo a mí a Cristo. Que mi fe aumente cada vez más. Mi hijo tiene autismo todavía. Pero sabe que con el Señor Jesucristo yo he aprendido a manejar. No ha sido fácil,
pero sabe que el Señor me ha dado la fortaleza y la sabiduría para ir adelante. Hace tiempo, hace como 2 años y medio, una de mis hermanas la declararon con cáncer. Y ella triste nos llamó, nos dijo, ¿saben qué? Me dijeron que tengo cáncer. Y desde ese momento se abrió una página para todos los que quisieran estar de ayuno y oración a favor de ella, a favor de María Antonia. Empezamos a orar, a ayunar, a decirle a esta iglesia y a otra, oren, sanidad, sanidad en el nombre de Jesús. Pasaron 2 años y medio, ¿saben qué pasó? Ella se murió de cáncer. 2 semanas hace que se murió mi hermana, 2, 3 semanas. Pero ¿sabe que yo creo que Dios respondió la oración? El Señor sanó a mi hermana. Ya no está aquí, pero ella murió en Cristo. Nadie va a ser eterno en esta tierra, pero si usted está en Cristo Jesús, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, hermanos. Hay muchas personas que dicen que están vivas, pero si no conocen a Jesús como su Salvador, esa persona ya está muerta. Quizás físicamente esté viva, pero su espíritu pertenece a otro espíritu, no es el Espíritu de Dios el que está en esa persona. Entonces nosotros tenemos que conocer a Jesús, tenemos que nacer de nuevo. Y para que usted nazca de nuevo, usted tiene que experimentar un nuevo nacimiento. Como le dijo el Señor a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y le dijo Nicodemo, ¿y cómo puede ser eso? Eso está en Juan 4. Señor, ¿cómo puedo yo siendo viejo volver a meterme al vientre de mi madre? Eso es imposible, lo que tú me estás diciendo, Señor. El Señor le dijo, es que eso no se trata de eso. Tú tienes que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es cuando usted conoce a Jesucristo como su Salvador. Porque si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador, usted no ha nacido de nuevo. Usted es una persona carnal y así como nació, creció, se reprodució, se va a morir. Porque el único que trae salvación al hombre es Cristo Jesús. Ahora, yo no sé cuál sea su necesidad de usted. Yo no sé si usted tiene una necesidad de oración o si usted ha orado por eso. Pero déjeme decirle que usted no está solo en la oración, hermano. Nosotros tenemos quien nos ayude en la oración. Romanos 8, 26, 27. Si usted lo quiere buscar, búsquelo, pero yo tengo aquí la versión del 60 y dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo he orado porque mi Dios Todopoderoso sane a mi hijo, pero yo no sé si yo estoy orando correctamente. Edgar, ahorita no sé, pero cuando él era más pequeño, vista 20/20, oídos perfectos, nunca se enferma. Gracias a Dios por la vida de Edgar. ¿Cómo pedimos, hermano? No sabemos, porque a veces no sabemos orar, no sabemos pedir, pero ¿sabe que el Espíritu Santo en usted sí sabe? Porque usted, una vez que nace, déjeme decirle que usted está lleno del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que pone en usted el querer como el hacer. Es el Espíritu Santo el que lo llena a usted para que usted pueda ir en oración al Señor. Porque déjeme decirle que la carne de nosotros se revela y es débil. Cuando el Señor Jesucristo se iba a orar, dejaba a los discípulos que lo esperaran. Y entonces Él iba y oraba 1 hora. Y cuando llegaba, los discípulos, ¿qué creen que estaban haciendo? Estaban dormidos. Y dijo el Señor, ¿no pudiste estar 1 hora despierto conmigo? Hay personas que se duermen cuando oramos. Y a mí me pasa, hermanos, créanme, a veces en la noche me pongo a leer mi Biblia y uno de mis hijos llega y me cierra la Biblia porque yo estoy leyendo, de repente caigo roncando y llega mi hijo, y yo lo siento, cuando llega me quita la Biblia con mucho amor y me la pone a un lado. Pero es que ya, hermanos, los años no han pasado en vano. Ya me quedo dormida a veces, pero es mejor quedarse dormida con el Señor que quedarse dormido con el enemigo de nuestras almas. Es que si usted le da sueño, como quiera, póngase a leer y póngase a orar, y si se duerme ahí, créame que se duerme en la presencia del Señor. ¿Okay? Entonces, estoy cerrando, hermanos. El apóstol Pablo dijo en Efesios 5:18,
tenemos necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y mire lo que dijo Pablo a los Efesios. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Los cristianos debemos de embriagarnos del Espíritu Santo. Usted debe pedirle al Señor que lo llene de su Espíritu Santo, porque su cuerpo, déjeme decirle, es el templo del Espíritu Santo. Dios pone murallas alrededor de usted y de su familia cuando usted encomienda su vida a Dios. Hermanos, mire que Dios es grande, poderoso, misericordioso, excelso. Dios es el creador de todo. De verdad que no hay palabras para expresarnos hacia Él. De verdad que, mire, los judíos ni siquiera dicen el nombre de Él. Porque el nombre de Él, de verdad, no se puede decir. Porque son puras consonantes. Por eso yo pues digo el Señor, Adonai, el Santo, el Poderoso, el Omnipotente, el Omnisciente, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el primero, el último, el que estuvo muerto y el que vive, porque así se refiere la palabra a Dios. Venía manejando y de repente vi en un poste que decía un anuncio en inglés. Y yo no soy muy dada a estarme fijando en cosas, pero de repente vi, decía, no sé si lo voy a decir bien porque es en inglés, decía repent. En español es arrepiéntete. No decía nada más. Y yo sentí como un impacto en mi corazón. Yo dije, wow, qué palabra tan pequeña en inglés, en español más grande, pero qué palabra tan poderosa, hermanos. Arrepiéntete. Y punto. Cuando me levanté esta mañana, el Señor me dio una palabra que les voy a compartir ahorita y con esto voy a cerrar. Y estando yo pensando en eso, yo dije, wow, porque cuando el Señor a mí me da algo, yo tengo que correr y anotar, porque luego mi mente es tan corta que se me olvida. Y yo corrí y empecé a anotar. Y cuando estaba yo anotando, hermanos, eso, se fue la luz. Y quedé a oscuras, totalmente a oscuras. Yo dije, wow. Y yo anoté eso. Mire, nosotros, hermanos, hemos sido llamados para levantar los muros caídos, como Nehemías. Yo no conozco su familia, ni el trasfondo de su familia, pero déjeme decirle que en el libro de Isaías dice que usted es un reparador de portillos. Usted es una persona que Dios quiere usar para que esos muros caídos en su familia se levanten. Pero usted tiene que hacer lo mejor de usted. Mire, el mundo nos ofrece muchas cosas, hermanos. Yo dejé de trabajar hace más de un año. Y yo dije, ya no voy a trabajar, Señor, yo voy a servirte más ahora. Mi trabajo era bueno. Y al principio sufrí un poco, pero le doy gracias a Dios porque el Señor me sacó de ese lugar. No era lo más saludable para mí. Usted necesita verse de manera diferente. Usted necesita verse como ese Nehemías, hermano, restaurando los muros caídos de su familia. Yo he orado por más de 15 años por mis hermanos, salvación. Nosotros venimos de un hogar católico. Yo conocí hace 20 años al Señor Jesucristo y sigo en la lucha. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Yo quiero compartir 2 versículos, no sé si los tenemos, sobre la instrucción para orar.
Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Hermanos, su mente, su corazón debe inclinarse a estar siempre con el pensamiento de Cristo. Hay una canción que dice, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Hay otro versículo en Primera de Timoteo 2:8 que dice, quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo, con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Tenemos un intercesor delante del Padre por nosotros. El Señor Jesucristo es nuestro intercesor. En Juan 17:20 el Señor Jesús oró por nosotros y dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Cuando el Señor fue crucificado, hermanos, una de sus oraciones al Padre fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí usted y yo estamos perdonados. El Señor Jesús, cuando oró por sus discípulos, también lo incluyó a usted, porque usted y yo hemos creído por la palabra de la iglesia que dejó establecida el Señor. Así que, hermanos, levántese en oración, y si usted quiere levantarse en ayuno, en lloro, en lamento, hágalo, porque hay necesidad, créanme. Las cosas se están poniendo malas. El Señor Jesucristo viene por su iglesia. Y déjeme decirle que nuestras oraciones, hermanos, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 5:8 y en Apocalipsis 8:4, que van a la presencia del Señor y el Señor las pone en copas de oro. Ahí están sus oraciones. Y sabe que cuando usted ora, dice en el libro del Apocalipsis, que eso llega como un incienso de olor agradable al Señor. El Señor huele su oración. Pero sabe que una de las cosas que impiden que llegue la oración al Señor es un corazón no arrepentido. Un corazón no arrepentido. Dice en el libro de Isaías que la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni tampoco para responder. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división para que Dios no oiga. Y esa es la palabra que el Señor me dio. Vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros para que Dios no oiga nuestra oración. Ahora la pregunta para nosotros, hermanos, es, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Porque la palabra del Señor dice que engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el pensamiento del corazón de cada uno de nosotros, sino Dios? En el Salmo 51 David oró y dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, eso debe ser nuestra oración. Para que usted, el Señor, escuche su oración, usted tiene que venir en humillación delante de Él. Un corazón contrito y humillado el Señor nunca va a despreciar. El Señor quiere que usted ore sin cesar. El Señor quiere que los hombres oren en todo lugar, en todas partes. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo y en todo lugar. Quédense con esto. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué está estorbando la oración? Yo sé que ustedes y yo tenemos muchas peticiones delante de Dios. ¿Cuáles ha respondido y cuáles no ha respondido? Estoy orando, sigo orando por mi esposo. 20 años orando por él y mi esposo es una persona muy trabajadora. Ama al Señor. Pero seguimos orando, hay necesidades por nuestros hijos, nuestras esposas, los varones,
por nuestras familias que conozcan a Cristo. Yo voy a México cada año y yo les hablo a mis hermanos y les predico y les digo, cambien. Hermanos, delante de ustedes está una mujer que ha sido transformada, renovada, perdonada, limpiada, sanada. Esta mujer practicó todos los pecados habidos y por haber de los 16 a los 22 años. Una mujer blasfema, sucia. Pero ¿sabe que al Señor le plació liberarme, sanarme, restaurarme y usarme ahora? Y yo le doy gracias al Señor por eso. Y sabe que ya eso, como dice el Señor, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo espero, hermano, que usted esté ahí, que usted esté en el nuevo nacimiento, que usted ore sin cesar y que podamos aprender de la humildad de Nehemías, pero principalmente de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que aún en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oremos, hermanos. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque conforme tú me has capacitado, Señor, tu palabra ha sido predicada, Señor. Yo te ruego, Padre, en esta hora que tu palabra, Señor, vaya a tierra buena, Señor, que dé fruto al 100%, Señor. Y que tu iglesia, Señor, no sea una iglesia olvidadiza, sino que tu iglesia, Señor, practique, Señor, tu palabra. Practique tus mandamientos, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que el mandamiento más grande es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Padre, danos amor los unos por los otros, Señor, para que podamos hacer la obra que nos has encomendado hacer, Señor. Yo oro por cada una de estas familias, por las que están viendo, Señor, online, Señor. Yo pido, Señor, que tú les bendigas ahí donde ellos están en este lugar, Señor, que por alguna razón todavía no pueden venir, Señor. Yo te doy gracias por ellos y los bendigo, Señor, y te ruego que tu palabra llegue hasta el corazón de ellos, hasta los tuétanos, porque dice tu palabra, Señor, que tu palabra penetra, Señor, hasta el alma del hombre, Señor, y discierne los pensamientos del corazón. Padre, gracias porque es tu Espíritu Santo el que ha ministrado en este lugar, es tu Espíritu Santo el que nos ha hablado, Señor, es tu Espíritu Santo el que da sanidad a nuestras almas. En el nombre de Jesucristo te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Enséñanos a orar. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar una alabanza final. No sé si la tenemos lista. Y mientras usted escucha, hermano, esta oración, escúchelo como oración, es una alabanza. Y yo oro que el Señor toque su corazón, su mente, y les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les guarde. Muchas gracias a nuestra hermana Graciela para dar a nosotros la palabra. Y está muy bien reflejar en la oración, pensar en la posibilidad que podemos hablar con nuestro Señor. Y espero que usted tiene una buena semana y que usted puede continuar en este ánimo de oración. Que Dios le bendiga.